Vamos a leer Marcos capítulo 4. Los últimos dos martes vimos la parábola del sembrador, para algunos conocida como la semilla y la tierra, en vez del sembrador. Expliqué en su momento que en realidad ahí está la importancia, en la tierra. La semilla es la palabra de Dios, la tierra son los corazones de los seres humanos que oyen la palabra de Dios, y cuando hay fruto significa que esa persona ha creído el mensaje. El sembrador es todo aquel que predica la palabra, que enseña la palabra. En ese sentido, está sembrando la palabra, la semilla, la buena semilla. Así se llama, la buena semilla. Pero la parábola en realidad tiene mucho que ver con la tierra. Hay tierra, por supuesto, de las cuatro ejemplos de tierra, de tipos de tierra que el Señor menciona, solo una da fruto. Solo uno da fruto. Lo importante es dar fruto. No tanto los porcentajes, no tenemos que, dije yo, que darle tanta importancia a los porcentajes del fruto, 30, 60 o 100, sino más bien la importancia está en que la semilla sí dio fruto. Eso significa que esa persona que oyó la palabra de Dios la creyó. Así que ahora ahí vamos a leer del versículo 21 al 34 de Marcos 4. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Le dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene o al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado la cosecha. Versículo 30 decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y ella grande rama de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Versículo 33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a su discípulo en particular les declaraba todo. Hasta aquí la lectura en la Reina Valera. Y entonces, como estaba diciendo, en este pasaje el Señor continúa con la enseñanza que había empezado. El Señor había empezado la enseñanza con la parábola llamada del sembrador, o, como dije, la semilla y la tierra. Entonces ahora la enseñanza del Señor en parábola está compuesta de dos grupos primero hay dos dichos, dos grupitos de dichos. Proverbios llamarán algunos, dichos, proverbios. Hay dos. Y luego hay dos parábolas, no tan larga, no tan extensa como la parábola del sembrador. Y esa es la que vamos a mirar, esos cuatro puntos. Y al final del párrafo donde hemos leído, entonces hay una aplicación o explicación. Entonces, lo que tenemos aquí, eh, el tema, como dije, es el mismo que se predicó o que el Señor pretendió enseñar, porque ese fue su propósito: enseñar acerca de
que lo que hacen las personas con el mensaje. Entonces, lo primero que se revela en la parábola del sembrador, y ahora se repetirán los mismos propósitos, puntos, en las parábolas 2 que ahora vamos a tratar. Primero hay una revelación del mensaje. Eso es lo primero. El Señor está enseñando usando esta historia llamada parábolas, pero lo que Él está enseñando es el mensaje que en este caso, cuando Él comienza el evangelio de Marcos, cuando Él comienza a escribirlo, Él habla de que Jesús comenzó a predicar el mensaje del reino. Y así se llamó, el mensaje del reino. Entonces, eso es lo primero. A través de las parábolas, el Señor está revelando el mensaje, está enseñando el mensaje. Eso es lo que el Señor hace y eso es lo que hace el predicador, ¿verdad? Dar a conocer el mensaje. Ahora la parábola enseña que hay una gran necesidad de responder al mensaje. La persona que oye tiene que responder al mensaje. Por supuesto que si responde en forma positiva, creyéndolo, esa persona va a recibir la bendición de Dios, que en este caso, hoy para nosotros, es la salvación de nuestras almas. Pero también hay consecuencias, y este es el tercer punto, que estas tres parábolas, es el tercer punto que a través de esta parábola, o estas parábolas, el Señor va a resaltar. ¿Y cuál es el tercer punto? Las consecuencias que tiene para quienes rechazan el mensaje, para quienes rechazan. Hay consecuencias gravísimas para quienes rechazan el mensaje de salvación. Entonces, en los versículos 21 al 25, tenemos allí estos dichos y comienzan siempre con esta frase y les decía. Ahora, en ambos dichos o proverbios hay una analogía entre ellos, hay una analogía bien concreta. Primero, se habla de una lámpara en un candelero, eso es lo primero. Segundo, se habla de una medida o una forma de medir en un mercado donde se están vendiendo, en este caso, granos. Así que en estos dichos el Señor está hablando de una lámpara y está hablando de una forma de medir cuando alguien está comprando. Luego vienen entonces las dos parábolas. Continuó diciendo, así está, continuó diciendo. Y la primera parábola, estoy haciendo un pequeño introducción. Y la primera, lo que vamos a encontrar en esta lectura que ya le hicimos, la primera es que hay una comparación, en estas parábolas hay una comparación directa. Así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. La segunda son un par de preguntas retóricas que el Señor está haciendo. ¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿A qué podemos comparar? ¿De qué manera o de qué forma podemos comparar el reino de Dios? Eso lo entonces como introducción antes de ir a los pasajes propiamente tal. Ahora entonces explico más o menos los textos que ya leímos. Lo leo en otra versión y le decía, que creo que es más apegada al original, no, nada más. Y le decía, ¿acaso se trae una lámpara? Así comenzó el Señor. ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla bajo una vasija o una cama o debajo de una cama? No es para ponerla sobre un candelero. ¿No debe hacerse así mejor? Claro, porque no hay nada escondido, dice el Señor, que no llegue a ser revelado y no hay nada oculto que no salga a plena vista. Este lenguaje, como se puede también traducir el texto del original, versículos 21 y 22. Le decía el Señor, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla bajo una vasija o bajo una cama? Entonces, la primera pregunta
retórica que hay aquí antes de llegar a la parábola propiamente tal. En realidad no he llegado a la parábola todavía. Seguramente dije algo parecido. No es hacer, no. Aquí estamos hablando, como dije al principio, tenemos un par de dichos o proverbios y en este caso hay un par de preguntas también. Ahora, la primera pregunta que el Señor hace respecto a la lámpara, lo que se espera es una respuesta negativa, ¿no es cierto? Cuando se habla de preguntas retóricas, es porque la respuesta está casi implícita, ¿verdad? O es sí o es no. Ahora, en este caso, ¿alguien puede traer una lámpara para iluminar una pieza y la pone debajo de la cama? ¿O la pone debajo de un almud? En este caso se tradujo vasija, o voy a explicar cortito aquello después. No, la respuesta es negativa. No, nadie hace eso. Ahora estamos hablando 2000 años atrás y si habláramos de 300 o 400 años atrás, bueno, las lámparas era lo más usual hasta que se descubrió la electricidad, ¿verdad? Bueno, entonces la primera pregunta, por supuesto, exige una respuesta negativa. En cambio, la segunda pregunta, retórica, como se le ha llamado, requiere una respuesta más bien positiva. El Señor dice, ¿no es para ponerla sobre un candelero? Claro que sí. Si usted quiere iluminar toda la casa, algunos de ustedes tendrán recuerdo de algún campo que haya ido, en el caso mío, cuando pequeño o jovencito, no hay luz eléctrica, hay chonchones se llamaban, hay velas, habían lámparas, así se llamaban y por supuesto así se vivía. No hay energía eléctrica. Ahora pareciera que a todas partes está llegando. Muy bien, entonces el consejo dice, la lámpara, qué interesante, perdón, el consejo, el original, me llevé una sorpresa porque el griego diría o debiera traducirse de esta manera, la lámpara no viene, se usa el verbo venir. Nosotros se ha traducido una lámpara, alguien trae una lámpara, etcétera, pero en realidad en el original se habla de que la lámpara viene, la lámpara no viene, etcétera, etcétera. Así que la lámpara representa, ¿qué puede representar esta lámpara? Hay dos, pueden haber dos o más, yo le doy dos significado de qué podemos encontrar en este lenguaje de la lámpara que viene, la lámpara que se trae o la lámpara que viene. Número uno, esta lámpara sería símbolo del mensaje del reino de Dios. El mensaje lo está predicando Jesús desde que comienza su ministerio, ¿verdad? El mensaje del reino de Dios. Podría ser eso la lámpara. Porque la lámpara está para iluminar y el mensaje, por supuesto, es para iluminar a los que están en tinieblas. Número dos, que la lámpara podría ser una forma figurada de hablar del mismo reino, no solo del mensaje del reino, sino del reino. El reino que anunciaba el Señor mismo. Ahora, el reino vino con el Señor, ¿sí? No cabe duda. Así que las dos acepciones o las dos formas de interpretar el texto podría ser esto que yo le doy. Podría haber otro, es posible, pero eso es lo que yo he encontrado. La lámpara es una representación. No se olvide que son dichos del Señor antes de dar a conocer la parábola, antes de decir la parábola, él comienza de esta manera. Les decía, no sabemos qué auditorio tiene. Podrían ser una mezcla de discípulos más gente que quiere escuchar. Entonces el Señor comienza de esta manera en este párrafo. ¿Se trae una lámpara para ponerla bajo una vasija o bajo una cama? No. Por supuesto, no. ¿Qué es lo que sería la lámpara? Bueno, la lámpara es una figura, podría ser del mensaje de salvación, porque trae luz. Si la lámpara es para iluminar, para dar luz, entonces quiere decir que la lámpara que se trae o que viene, qué interesante, porque es que yo, qué interesante, la lámpara que viene,
porque es una muy buena figura de Cristo mismo. Porque el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. La luz vino a este mundo, la luz vino a este mundo. Pero también el mensaje de salvación arroja luz hacia el pecador. Por eso que el mensaje puede ser el mensaje del reino o también puede ser el reino mismo. Así que además esta lámpara era un depósito hecho de barro, en esos años, hecho de barro, y que estaba llena de aceite de oliva. Mira, el aceite que se usaba, el aceite de oliva. Hexemaní, por ejemplo, ahí estaban las prensas y había muchos olivos, el monte de los olivos. Ahí el aceite se fabricaba allí. Entonces, esta lámpara que era hecha de barro, era para contener aceite de oliva y con eso entonces podían encenderlo. No sé cómo lo harían en detalle, tendría que haber una mesa, no sé, un género. Yo recuerdo cuando niño un poco en el campo lo que se hacía. La vasija, esta traducción dice vasija. La que leímos en la Reina Valera dice almud. Ahora, ¿por qué almud? Porque es en el lenguaje tal vez nuestro, se conoce más un poco los campos del almud. ¿Qué es lo que era el almud? Era una medida, realmente era una medida. Era una vasija de barro que era para medir el grano. Y este grano contenía por lo menos entre 8 a 9 litros. Así que por eso las traducciones que usted encuentra es almud, es canasta, es cuenco de medir, y hay otra más por ahí que no la anoté o no la tengo en la memoria. Pero eso sería lo que el Señor está diciendo. ¿Acaso trae una lámpara para ponerla bajo una vasija? No, no la esconde bajo la vasija. No, no puede ser. Encima de un candelero, sí, para que ilumine toda la casa. Entonces, eso es con respecto a los dichos del Señor y este es el primero. ¿Qué es lo que quiere expresar el Señor? ¿Qué sería el propósito suyo? Es como nosotros, ¿qué pretendo enseñar? Cuando predico el Evangelio, que sea los hermanos que lo hacen. ¿Qué es el propósito? ¿Por qué leo esta porción? ¿Qué voy a explicar de la porción? Bueno, tengo que intentar entregar la mejor interpretación del pasaje, no de lo que yo pienso del pasaje. El error más grande de cualquier predicador es forzar un pasaje a decir lo que no está diciendo. A lo que no, hay un libro por ahí, falacia, ¿no? Algo así, por ahí está falacia de cómo se han interpretado textos que no tienen interpretaciones que se oyen de versículos que no tienen nada que ver con lo que realmente el texto significa. Así que, ¿qué es lo que el Señor quiere expresar aquí en este mensaje del reino de Dios? No es algo que deba estar en oculto. Eso es lo que tenemos que aprender con este primer dicho, proverbio del Señor. Alguien trae una lámpara, la pone debajo de un almud, la esconde debajo de este depósito de 8 o 9 contenido cúbico, lo pone debajo de la cama. No, 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 no. Entonces, ¿qué quiere decir con eso el Señor? ¿Qué es lo que está expresando? Está expresando que el mensaje del reino de Dios no es algo que debe estar en oculto. No, 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 todo lo contrario, es algo que hay que darlo a conocer. Es algo que debe ser plenamente puesto de tal manera de que se pueda ver, que se pueda escuchar. Hermanos, esa es la responsabilidad de todo creyente en Cristo. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Esa es la responsabilidad grande de todo predicador del evangelio. La luz no se puede esconder, al contrario, estamos para dar luz. Incluso hasta nosotros somos mencionados por el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Y este mismo proverbio o dicho del Señor está en otro de los evangelios, pero en otro contexto. Marcos pone en este contexto, inmediatamente después de la parábola llamada del sembrador. Así que ese es el primer dicho del Señor que tiene que ver con la lámpara, una lámpara que no puede esconderse, una luz que no debe esconderse,
sino que es una luz que debe, por supuesto, ponerse en un lugar bien alto o para que sea visto por todo. El mensaje de salvación, la palabra de Dios, nuestra vida, debe ser un mensaje que lo vean todos o que lo lean todos. Así debe ser. Y por eso estamos viviendo tiempos difíciles, creo yo, en cuanto a la condición de la iglesia, a la condición de los creyentes. Es porque no hemos entendido o no estamos perdiéndole el valor a la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que este mensaje amarlo, predicarlo, enseñarlo, etcétera? Es lo que Dios tiene aquí en este mundo. Versículo 22 está el otro dicho o proverbio, como quiera. ¿Qué dice el Señor? El reino de Dios, aunque en el momento está velado, en ese momento estaba velado, algún día será revelado, ¿ya? Entonces, para aquellas personas que están abiertas al reino de Dios, las parábolas revelan la verdad. Pero para los que rechazan el mensaje de salvación, las parábolas ocultan la verdad. Eso lo dije anteriormente. Entonces, el reino de Dios en la actualidad está siendo revelado. Hay varias formas e interpretaciones de qué significa esto del reino de Dios que está oculto. No, yo creo que el reino de Dios comenzó con el Señor y comenzó a revelarse, siguió la iglesia hasta el día de hoy y sigue dándose a conocer. Entonces, pero la enseñanza en estas parábolas es que el reino de Dios realmente está abierto. Hay salvación en el mensaje de Dios, hay salvación de Dios revelada. La persona, que es como la tierra buena, que lo recibe, lo cree, da fruto, pero la persona, como las tierras malas, su corazón se cierra al mensaje de salvación. Por eso que el versículo 23 dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír. ¿Qué significa eso? Eso significa que el mensaje de Dios requiere de un discernimiento espiritual del ser humano, de un deseo, de una, iba a decir intenso, pero no existe quizás, pero es importante que el corazón del hombre, mujer, hablo en genérico, ahora hay que tener cuidado en eso, pero hablo en genérico, el ser humano, quien quiera que sea. Aquí cuando el Señor dice, si alguno tiene oídos para oír, si alguno, no quiere decir que hombre, no, está diciendo, si alguna persona, quien quiera que sea, si tiene oídos para oír, no significa que tengo oídos, sí, claro, tengo oído. No, tengo la disposición, el deseo, el interés de escuchar la palabra de Dios y más allá de creerla realmente, porque si la escucho, no la creo, tampoco tiene valor. Entonces, este tipo de enseñanza que el Señor está entregando, lo que está diciendo Él y toda la enseñanza que haya entregado y la que entregamos, demanda, por supuesto, un corazón dispuesto, abierto para recibir esa palabra. Versículo 24, y les decía, prestad atención, dice el Señor, a lo que oís. Prestad atención a lo que oís. Con la medida con que medís, seréis medido y aún más será añadido. Bueno, este texto está en otro evangelio, pero otra vez digo, está en otro contexto. Qué interesante aquí porque está hablando de una combinación de dos sentidos, que es la vista y el oído. Literalmente debería leerse, ved lo que oís, ved lo que oís. Aquí dice, prestad atención a lo que oís. Así lo leí yo.
Y la Reina Valera que leí no recuerdo. Prestad atención a lo que oís. Literalmente en el original dice, ved. Vean lo que estén oyendo. Vean lo que están oyendo. Mire, extraño, ¿verdad? Pero esa es la idea del original. Vean lo que oigan. Como que el Señor está intensificando mucho más nuestro interés por la palabra de Dios. Mire, si hubiera interés por la palabra de Dios, no habrían 43 personas aquí conectadas. ¿Sabe cuándo habrían? Más de 100. Así comenzamos. Y las iglesias, los locales se harían chicos, si hubiera interés. Aún en los creyentes, estoy hablando de los creyentes, no tengo problema para hablar a mis hermanos, con todo mi respeto y con todo mi cariño. ¿Cuántos no están aquí? Algunos tendrán justificación, ¿verdad? Pero ¿cuántos han perdido el interés? ¿Cuántos han perdido el interés, realmente el interés? Porque si tuvieran interés en el Señor, no importa que deje la iglesia, no importa, no, a mí no. Realmente lo que me interesa es cuánto aprecio tiene usted por su Señor que murió por usted para salvarle del infierno eterno. ¿Cuánto interés tiene? ¿Cuánto amor? ¿Cuánto aprecio por la palabra que nos dejó, por este libro precioso y sagrado? Vean lo que oigan, vean. Habla después del mercado del grano, en otro dicho, recibe según lo que das. Ahora, también está citado en los otros evangelios en otro contexto. ¿Por qué dice esto el Señor? Recibes según lo que das. Tiene que ver con la integridad de una persona. La integridad de una persona se evidencia, se hace evidente que es una persona íntegra, justa, esa otra palabra, ¿verdad? Se evidencia muy bien, se hace evidente en la precisión de su báscula o su romana para pesar o su pesa, ¿verdad? ¿Cuánto en año anterior, a lo mejor quizá ahora no, iban a la feria a comprar a algún lugar y le pesaban, ¿verdad? Y usted decía, creemos que todas las básculas o romanas, después salieron las electrónicas, pero están todas en su justo, están ajustadas realmente. ¿Un kilo? ¿Quiere usted un kilo de lenteja o quiere usted un kilo de naranja o de manzanas? Y usted dice, sí, yo quiero un kilo, ¿me da un kilo? Y usted dice, vienen 3 o 4, están bien pesados, pero ¿será esto un kilo? Y si usted le dice a la persona que le está vendiendo, este es un kilo, y la persona se enoja porque usted, ¿qué está haciendo? Está acusándolo de ser un mentiroso o de estarlo a usted engañando. Bueno, recuerdo también cuando desde niño que acompañaba a mi madre a la feria a comprar y parece que aquí no hay un kilo, mamá. Yo era niño, pero uno se daba cuenta y le ponían en esos años que ponían unos pesos, ¿verdad? De un kilo, de etcétera, etcétera. Y ahí le ponían y si estaba en equilibrio, etcétera. De ahí viene la palabra digno. ¿Ya? Entre paréntesis. Cuando cantamos a veces decimos que el digno significa que lo que pongo aquí a pesar pesa exactamente lo que está en este otro lado. Hay equilibrio, es una persona digna. Bueno, aquí está hablando de la integridad, ¿eh? No quiero apartarme del tema. Habla de la integridad de una persona y que está vendiendo granos en alguna feria, en algún puesto por ahí, estamos hablando 2000 años atrás, por eso saco a colación lo de los granos. Entonces, ¿pero qué tiene que ver esto con la parábola? ¿Qué tiene que ver esto con la enseñanza del reino? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué podemos sacar en conclusión? Bueno, lo que el Señor está diciendo, prestad atención a lo que oís, con la medida con que medís, vosotros seréis medidos. Y aún más, les será añadido a ustedes, más todavía de lo que tienen. Con la medida con que, y ahora esto quedó como un dicho, como un proverbio hasta el día de hoy. Con la medida que medís, te van a medir, ¿verdad? ¿Qué quiso decir el Señor aquí?
Estamos hablando de integridad. Pero la enseñanza principal, entiendo, tiene que ver con aquellos que se toman el tiempo, que se toman el tiempo y se disponen de corazón a escuchar y a responder a las enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios. En este caso, el Señor es el primer enseñador que conocemos sobre el reino, en este caso específico, sobre el reino. Ellos, esas personas que tienen esta actitud, que han reservado tiempo, han apartado tiempo, como usted ahora apartó tiempo, si está conectada realmente o está su nombre solamente ahí, pero si está ahí presencialmente, pero no lo veo. Si usted apartó tiempo, hoy día los martes teníamos reuniones en nuestra congregación, ¿verdad? Tenemos reuniones allí. Pero por supuesto no van todos. Las personas que se toman el tiempo, se hacen el tiempo, realmente apartan un tiempo y saben, no, martes yo tengo reunión, jueves tengo reunión, el domingo tengo reunión. Yo no hago otras cosas porque estoy ocupado en ello, o porque tengo que hacer cosas que tengo que estudiar o que tengo que leer, etcétera. Trato de que el tiempo no lo desperdicie. Entonces el Señor está diciendo, los que se toman el tiempo y disponen de su energía, disponen su corazón a escuchar y a responder las enseñanzas que tenemos de Dios en su palabra, esas personas van a recibir más de lo que han invertido. Esa la enseña. Con la medida con que medís, seréis medido y aún más os será añadido. Así, hermanos y hermanas, anímense, animémonos. El Señor nos va a dar más. Usted dice, me va a dar. No, no, no. Estamos hablando aquí de enseñanza. ¿O no quiere aprender más? ¿No quiere conocer mejor a su Señor? ¿No quiere conocer mejor la palabra de Dios? ¿Quiere realmente aprender? Eso requiere esfuerzo. No viene un pajarito y no sé, no. Usted tendrá que invertir horas y más horas y días. ¿Para qué? Para enseñar un rato. Así, hermano y hermana, la palabra de Dios no es un cuentecito de hadas, no. Usted puede leer el libro de Pinocho si quiere, la historia, algo me acuerdo de este Pinocho, o cualquier otra historia de cuando éramos niños. Puede leer todos esos cuentos, Caperucita Roja, etcétera, etcétera. Si quiere los lee, si quiere no los lee, pero no compare la palabra de Dios ni siquiera con el mejor libro que exista en el mundo. Aquí es Dios que está hablando. Es Dios quien me está hablando a mí. Es Dios que le está hablando a usted. Y me va a ser añadido más conocimiento todavía si yo tengo una disposición, un corazón y la oración en mi Señor para que me abra mis ojos, para que ilumine. El Señor dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad, os enseñará lo mío, etcétera. O sea, tenemos recursos para aprender, pero se requiere de nosotros una disposición, un tiempo de dedicación. El versículo 25 tengo que seguir. El versículo 25 dice, porque al que tiene se le dará aún más. Ahí está. Y sigue con la idea, por favor, no pierda la idea que estaba explicando. Porque al que tiene se le dará aún más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Mire usted cuán responsable debe ser el ser humano. Mire la tremenda peligro que corre cualquier individuo, cualquier persona que oye la palabra de Dios, pero no le da la atención que requiere. Porque aún eso que tiene se le va a ser quitado. En cambio, aquel que tiene y le dedica más tiempo aún, más va a recibir de parte del Señor. Seguimos en el mismo, se fija usted, en la misma tónica.
el que tiene, el que no tiene, el que tiene, el que no tiene. Al que tiene, le da más el Señor. El que no tiene, eso que poco que pueda tener, se lo va a quitar. Así que aquí en Marcos, este proverbio tiene que ver con la recepción, tiene que ver cómo nosotros recepcionamos o recibimos la revelación divina, la revelación de Dios. Con eso tiene que ver estos dichos, proverbios del Señor y aún las parábolas que vendrán. Los que escuchan, los que oyen y responden al mensaje del reino que el Señor predicaba de Dios, sigo citando de esa forma, hoy día podemos decir el Evangelio, la palabra, bueno, ellos van a recibir incluso una mayor revelación. Mientras que los que rechazan lo que han escuchado serán cegados todavía más. Esa es otra forma de decirlo. Y eso es así. El Señor habla, 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 y la persona, no, no, no. Bueno, el Señor sencillamente, como dice aquí, aún va a cegarlo más. Esta ceguera. Mire, Dios da, Dios quita. Dios dará o Dios quitará también, puede ser. Versículo 26 y 28, para avanzar. En la traducción que leo dice, continuó diciendo, así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Es como una persona que esparce semillas sobre la tierra y se va a dormir y se levanta noche y día. Es decir, que lo que está diciendo es, pasa los días, el sembrador sembró, un campesino, después él se acostará en la noche, se levanta, se acuesta, se levanta, pasa los días. Él se preocupa que la semilla está creciendo o no. ¿Qué saca con preocuparse? ¿Verdad? Así Santiago dice eso. Mire, es como el Señor dice que el reino de Dios se puede comparar a, es como una persona. En este caso, un sembrador, una persona que esparce la semilla, la siembra sobre la tierra, por supuesto. Y luego que termina su tarea, él ya ¿no es cierto? Deja de lado esa tarea, ya la terminó, la hizo la tarea esa. Entonces se va a hacer otras cosas, se va a dormir y pasa los días. Se levanta, dice noche y día. La semilla brota y crece, aunque él, estoy leyendo todavía el versículo 26, 27, 28, y crece, aunque él no sabe cómo. Aunque él no sepa cómo. La tierra produce grano por sí sola. Primero la hoja, después la espiga, luego el grano maduro de la espiga. El Señor está contando esta parábola. ¿Ya? Y el reino de Dios es semejante a, se parece a, es como una persona que sembró la semilla y se fue. El crecimiento no depende de él. Él ya hizo su tarea. Entonces, la analogía con la lámpara y con la medida con que medí, por supuesto, tratan con la respuesta positiva o negativa al mensaje del reino de Dios, es lo que estaba explicando. Ahora Jesús cuenta dos parábolas, ¿no es cierto? Ya leímos, cuenta dos parábolas. Una parábola que cuenta, que acabamos de leer, parábola o similitudes, parábola, tratan de la naturaleza y del crecimiento del reino. Tratan de la naturaleza y el crecimiento del reino de Dios. Primero, el crecimiento, según la primera parábola, el crecimiento secreto de la semilla. El crecimiento secreto, tengo que decir algo más quizá. Y luego tenemos la parábola que todavía no hemos llegado a ella, que es el grano de mostaza. Todavía nos falta, ¿verdad? En los versículos 30 al 32. Muy bien. El sembrador, o como la parábola del sembrador, estas dos parábolas, estas tres parábolas, el sembrador,
el secreto de cómo crece, que no tenemos idea cómo crece una planta, etcétera, y la de la mostaza, los tres son parecidas, son semejantes, tienen que ver con el mismo tema. Las tres parábolas hablan de semillas que crecen. Semillas que crecen. Estas que estamos mirando ahora, ambas hablan, las dos parábolas hablan de semillas que crecen hasta convertirse en plantas. Esa es la primera que leímos, la otra el grano de mostaza también. La parábola del sembrador que ya tratamos, ¿cuál era su tema? Espero que no se olvide. El tema tenía que ver con el éxito y fracaso. Éxito o fracaso. ¿De qué? De la semilla. La semilla se sembraba, la palabra de Dios, para producir, pero en algunas tierras no produjo nada la semilla. Fracasó. Ahora, por supuesto, la semilla es la palabra de Dios, por lo tanto no tiene problema la semilla. El problema está en la tierra, ya lo hemos dicho, hasta el cansancio. La parábola del crecimiento secreto de la semilla, la que acabamos de leer, tiene que ver, sería una parábola como, llamándola como estoy diciendo, el crecimiento secreto de la semilla. ¿De qué trata eso? Trata del poder misterioso de la semilla que crece sin ninguna intervención humana. ¿Se fijó? Hizo algo, la miraba todos los días y le decía, semillita, semillita, crece, por favor. No. O le prendía velita, no sé. No. Él no hacía nada de eso. Sencillamente puso la semilla, la tierra estaba bien, la tierra está húmeda, la tierra está blanda, sembró su semilla. La semilla es buena calidad, sí, compré la mejor semilla, ahí está. Ahora me voy a acostar tranquilo y ya mañana la vengo a ver. Ay, no, todavía no. Él sabe que no va a salir de un día para otro, no. La parábola, insisto, repito, la parábola del crecimiento secreto, porque eso es. Se siembra una semilla, pero el crecimiento es secreto. Y trata del misterio de esta semilla que crece sin intervención humana. ¿Qué le dice eso a usted? Porque de eso se trata, ¿verdad? Bueno, más adelante viene la parábola del grano de mostaza que trata del crecimiento extraordinario del reino de Dios. Pero aquí, esta parábola de la semilla que crece en secreto es específica, fíjese, de Marcos. No está en los otros evangelios. Solo Marco habla de esta parábola. Solo el evangelista Marco. Ni Mateo ni Lucas la menciona. El grano de mostaza sí aparece, la semilla aparece en otros lados. Pero aquí se habla de esparcir la semilla. Este es un verbo, dicen que sería un aoristo, que se hace una sola vez. Y después hay otros verbos que están en otro tiempo. Dice, duerme, se habla del hombre que sembró, duerme, se levanta, nace, crece, nace la semilla, crece, etc. Esos son tiempos presentes que indican una acción continuada o un proceso. Es un proceso, todo es un proceso. Entonces, la parábola, ¿qué está enseñando? Que la obra no es del ser humano. El ser humano la sembró. El predicador predicó, el sembrador sembró la semilla, pero él no tiene que ver con el crecimiento. El crecimiento es obra de Dios y Dios es soberano y él soberanamente llevará a cabo ese proceso. Él creó, en Génesis uno lee que da semilla, etcétera, etcétera. Pero el hombre es el encargado de sembrar, pero es Dios. Miren, hermanos, es Dios el que lleva a cabo todo el crecimiento de una pequeñita semilla. Dios está presente. Entonces, el Dios soberano, ¿ya? El agricultor no es el causante del crecimiento. No. Uno diría, pero que el abono que le pone,
Bueno, en los tiempos del Señor se sembraba y se esperaba nomás, pero después fueron apareciendo una serie de cosas para darle crecimiento más rápido y productos más grandes, pero uno dice, no, me quedo con el arbolito antiguo, que solamente a lo mejor había que podarlo o habría que limpiarlo, como la higuera que dijo el Señor, que la quería cortar y él dice, no, déjamela todavía y yo la voy a escarbar la tierra, voy a sacar las piedras, etcétera. Bueno, hay trabajo que hacer a lo mejor, pero no se olvide que la parábola, tiene que ver con el crecimiento que Dios lo da en forma absolutamente soberana. Él lleva a cabo. Y eso así es. La salvación de nuestras almas no es el resultado de algo que nosotros hayamos hecho, ni algo de que otros hayan hecho y que estén haciendo nosotros. No, no. Alguien nos puede enseñar y punto. Pero el crecimiento lo da Dios. Eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en la semilla, alguien sembró la semilla, vino Apolo y la regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Así que eh, la naturaleza del crecimiento del reino de Dios es un misterio, como lo fue la semilla. Es un misterio. Realmente, ¿cómo creció? ¿Cómo dio fruto? Realmente es un misterio. Pero Dios está a cargo de todo, no se preocupe. No hay ninguna acción o oposición humana. Nada puede cambiar esto. No, no, no. Donde Dios está a cargo, nadie puede meterse, nada. Muy bien, me quedan unos minutos. Entonces, versículo 29, cuando el grano está maduro, ¿qué viene aquí? Aquí viene la hoz. La siega ha llegado. Mire, hermano, la cosecha, generalmente las escrituras, en el Antiguo Testamento hay profecía, se habla de Israel, del pecado de Israel, y se habla de la siega, a veces de una vendimia, y de exprimir la uva, y tiene muchas veces que ver con juicio. La cosecha tiene que ver con juicio, la hoz. Entonces, cuando el grano está maduro, envía la hoz, porque la siega ha llegado. La siega llegará. Hay himnos que cantamos a veces que hablan de la hoz, que hablan de una siega. Exactamente, exactamente. Cuando el grano esté maduro, va a llegar el tiempo cuando ya el Señor va a tener su pueblo completo y entonces todo está listo y el fruto será llevado, pero la cosecha, ¿no es cierto? La hoz estará cortando las espigas, etcétera, y se viene todo lo que significa una cosecha. Pero muchas veces la cosecha, esto de la hoz, tiene que ver, es una metáfora habitual para el juicio de Dios. Es una metáfora, repito, la cosecha, la hoz es una metáfora habitual, muy común en las escrituras que tienen que ver con el juicio divino. Versículo 30 continuó diciendo, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O qué parábola o qué parábola usaremos para describirlo? ¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola o qué parábola usaremos para describir el reino de Dios? Muy bien. Esta tercera y última parábola del Señor en Marcos, porque Marcos da solamente estas tres parábolas de la semilla. Continuó diciendo, entonces aquí hay dos preguntas retóricas antes de llegar a la parábola que viene. Hemos leído dos preguntas. ¿A qué compararemos el reino de Dios? Esa es una. ¿O qué parábola usaremos para describirlo? Hay dos entonces preguntas, también medias retóricas, como dirán algunas. ¿Qué compararemos o qué parábola usaremos? Lo dejo hasta ahí, ya expliqué esto de las preguntas. Versículo 31 y 32 para tratar de, por lo menos, decir algo del grano de mostaza hasta aquí a la hora de terminar. Dice el 31 y 32, es como una semilla el reino de Dios. Sigue hablando del reino de Dios. ¿Y aquí, a qué lo comparará? Bueno, aquí hay una parábola que se puede comparar, dirá el Señor. Es como una semilla de mostaza. Una vez conocimos una semilla de mostaza. Era un granito, apenas se veía. Es como una semilla de mostaza que es plantada en la tierra, la semilla de mostaza,
Y dice el Señor, a pesar de ser la más pequeña de todas las semillas de la tierra, una vez plantada, crece y llega a ser la más grande de las plantas del huerto. El otro evangelista dice de las hortalizas. Echa ramas grandes para que los pájaros puedan anidar a su sombra. Esa es como he dicho antes, una traducción que uso. Muy bien. Entonces, como un grano de arena, un grano pequeñito, así es la semilla de mostaza. Ahora, hago una advertencia que me gustó. El Señor no está dando una clase de botánica, por si acaso. A veces algunos dicen, piensan encontrar en Génesis algunas cosas del universo y no, el Señor no aprendió a dar una clase de astronomía o lo que sea, no. Sencillamente el Señor creó algo. Entonces Jesús no está dando aquí una clase de botánica, sino que ¿qué es lo que está él diciendo? ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando en forma de proverbios, en un lenguaje figurado, para que su audiencia pueda entender. Ahora, en aquellos tiempos del Señor, porque ahora de lo que estaba leyendo, se dice que hay una semilla más pequeñita que casi hay que verla con el microscopio. Y es semilla de una flor tropical. Y puede que hayan semillas tan pequeñas o más pequeñas que el grano de mostaza. Pero insisto, el Señor no está enseñando botánica o algo. No, Él no está diciendo eso. Pero en los tiempos de Él, en los tiempos del Señor, la semilla más pequeña es el grano de mostaza. Y todos sabían eso, la semilla más pequeñita. Por lo tanto, la gente que está escuchándolo saben eso. El Señor está hablando en un lenguaje que ellos conocen. El lenguaje ellos lo conocen. Mateo y Lucas hablan de que creció como un árbol, llegó a ser una semilla tan pequeñita, llega a ser casi como un árbol. Algunos hablan de que llega a ser casi de 3 metros de alto, con mucho ramaje, que los pájaros, ¿no es cierto?, que andan, hacen sus nidos allí, en la mostaza. Muy bien, entonces, la idea de esta parábola, perdón, es que el reino de Dios tiene un comienzo y tuvo un comienzo, por así decirlo, pequeño, insignificante, ¿verdad? ¿Cuántas personas creían en él? Poquísimo. Y aun cuando la iglesia nace, pero llegará a crecer para hacer algo grandioso para la gloria de Dios. Esa es la enseñanza de esta parábola del grano de mostaza. Esa es una de las explicaciones que me parece que esta parábola lo que está enseñando, la parábola del grano de mostaza, que era tan insignificante, tan pequeñito, pero al ponerlo en la tierra, de repente aparece y empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer y parece árbol, que hasta los pájaros anidan. Algunos sacan explicaciones de los pájaros, etcétera, pero no me calza a mí mucho. Bueno, termina el pasaje 33-34 diciendo: con muchas parábolas como esta, les hablaba el mensaje tanto como podían entender. No les hablaba sin usar parábola, pero en privado explicaba todo a sus propios discípulos. Muchas parábolas como esta quiere decir que lo que está sugiriendo es que esta fue solamente un ejemplo. El Señor no quedaron todas registradas y tal vez no fueron dichas todas las parábolas al mismo momento, quizás en periodos diferentes de tiempo y a grupos de personas diferentes, las parábolas que el Señor enseñó. Así que por lo tanto, no deberíamos asumir que todas estas parábolas se dijeron en el mismo día, ni necesariamente a la misma audiencia. No. Marco, dirigido por el Santo Espíritu de Dios, recoge parábolas. Recoge estas 3 parábolas. A lo mejor hay muchas más, pero recoge estas 3 para enseñar acerca del reino de Dios, para enseñarnos del mensaje que se debe predicar, para enseñarnos que las personas son como diferentes tipos de tierra, para enseñarnos que el reino de Dios tuvo comienzo tal vez como insignificante a los ojos de muchos, pero Dios está obrando, que la persona, que la semilla que brota, eso es un crecimiento que solo depende de Dios, como la salvación nuestra depende solo de Dios, no depende de mí, depende de Dios. Cuando yo creí en el Señor es porque Dios
obró en mí. Todas estas parábolas, estas 3 parábolas, tienen toda esa enseñanza para nuestro provecho. Hay que recordar que la comprensión dependía de si las personas tenían, como dice el Señor lo dijo, ojos para ver y oídos para ver. Ojos para ver y oídos para oír. El que tenga, etcétera, dijo el Señor. Hermanos, entonces, y amigos aquellos que están escuchando de alguna forma, somos responsables ante lo que el Señor nos ha revelado. ¿Cuántas miles de personas escucharon al Señor, al mejor, al perfecto maestro? ¿Cómo enseñaría Él? Se hace tan sencillo su mensaje con las parábolas, pero cuando de repente las personas empiezan a no aceptar su mensaje y a constituirse prácticamente en enemigo de él, ya el Señor le empezó a enseñar por parábola, pero sin explicárselo. Pero los discípulos se las explicaba. ¿Por qué? Porque los discípulos creen en él, porque oyen la palabra y creen que el Señor le está enseñando. Hermanos, tengamos una disposición profunda, una disposición clara, una gran disposición para estar atentos a la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios, a aprenderla bien, enseñarla a los demás. No se olvide de la lámpara, que no se pone debajo de un almud, no se pone la lámpara dentro de un tiesto grande, en un almud o debajo de una cama. No. El mensaje de salvación tiene que estar en un lugar visible. Son las 8 en punto y vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias, nuestro Dios bendito, por darnos tu preciosa, infalible, única palabra que es tuya, que proviene de ti. Y te damos las gracias por todos aquellos hombres que tú usaste. Su Santo Espíritu los guió a escribir lo que tú querías que nosotros llegáramos a saber ahora. Han pasado muchos años, y tu palabra sigue. Tu palabra sigue. Te rogamos, nuestro Dios, que bendigas cuando predicamos el Evangelio, cuando enseñamos tu palabra, que en ese momento tengamos presente que es el mejor tiempo que podemos invertir estudiando la palabra tuya, porque al estudiar tu palabra estamos conociéndote a ti en primer lugar. Gracias, nuestro Padre. Bendice a la audiencia. Te lo rogamos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.